Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor.
Padre Celestial, te queremos dar gracias en este día porque tú estás en medio de nosotros. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador en medio de estos tiempos, Señor. Tú eres quien nos ha gobernado, Señor, y quien nos seguirá acompañando en medio de estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor. Te colocamos nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias en tus manos, Señor. Y te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Toca nuestro corazón como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre tuyo. Amén y amén. Amados, muy buenos días. Un abrazo muy especial. Es un gusto poder verles, la verdad. Eh, no sé cuántas personas estén, pero es un gusto poder verles y mi oración siempre es para que ustedes sean bendecidos, pero las familias que ustedes representan también. Eh, un día como hoy, nuestro Señor Jesús resucitó y por eso nosotros tuvimos a bien hoy programar Santa Cena en nuestros diferentes hogares, porque entendemos que somos un solo cuerpo en Él. El texto bíblico que vamos a tratar para el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 23. Entonces, mientras los voy saludando, si desean ir buscando Lucas capítulo 23. Y el título que el Señor nos regala hoy es un título que yo considero muy pertinente en el sentido en que nosotros estamos pasando un tiempo de mucha dificultad en nuestras familias, dificultad laboral, dificultad en la mortandad de algunas personas, en los decesos y fallecimientos, pues. Y la dificultad está, pero yo creo que el amor siempre tiene que estar por encima de esa dificultad. Entonces, el título que el Señor nos regala para esta mañana es Amar en la dificultad. Amar en la dificultad para las personas que yo sé que por ahí están tomando nota o lo tienen bien guardado en su mente. Amar en la dificultad. Lucas, capítulo 23, del versículo 32 en adelante, en el cual la palabra del Señor dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amar en la dificultad. Vaya tiempo difícil este de la pandemia, ¿no? Vaya tiempo que se nos alargó. Este tiempo empezamos creyendo que eran 15 días y un mes, y con algunas restricciones en algunas partes del país, estamos prácticamente terminando el año en tiempo de pandemia. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de amar a las personas en la dificultad.
Y qué asunto tan coyuntural que nosotros estamos pasando una de las pandemias no únicamente más larga, sino con más consecuencias respecto al número de muertes en las personas, según lo que dicen las estadísticas. Y nuestro Señor Jesús fue ejemplo de amor en el momento de la dificultad, porque Él fue un ejemplo de enseñarnos que la dificultad muchas veces se puede resolver única y exclusivamente con el amor. Y en la Biblia hay varios ejemplos. O sea, siempre que había un problema, el Señor Jesús sacaba su arma favorita, que era el amor. Mira, y es cierto, si nosotros analizamos nuestro país, hay ciudades como Yopal, Casanare, que tiene el 100% de ocupamiento de casa de las camas en UCI. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que al final esto requiere una intervención divina, porque ni la ciencia que es dada por Dios es suficiente para poder contrarrestar esta pandemia. Yo no sé si me hago entender, o sea, lo que te intento decir es que gloria al Señor por la vida de nuestros médicos, porque son una gran bendición, pero ni aún el esfuerzo, aún sobrehumano, haciendo turnos de 12 y 24 horas del personal de la salud de nuestro país, ha sido suficiente para tratar de mitigar la pandemia. Entonces, ahí ya usted y yo entendemos que esto no lo va a resolver la medicina, que esto lo va a resolver Dios, ¿exacto? Y el método del Señor Jesús, siempre que tenían algún tipo de dificultad, en uno de los puntos o de las partes de más dificultad de él fue en la cruz. Y resulta que la tesis que hoy nos plantea el Señor, bajo 2 o 3 puntos de enseñanza, es que el amor tiene que estar por encima de todas las dificultades y es la única manera de poder solucionar los problemas. No estamos hablando de la duración de lo que nos resta de pandemia y o sea, salgámonos un poco de la pandemia también, porque todo no es pandemia. Algunos de nosotros podemos tener algún otro tipo de dificultades, porque las dificultades no son únicamente el COVID-19, las dificultades son otras. Y cada dificultad que al Señor Jesús se le presentó, la pudo resolver a través del amor. Y este texto bíblico lo demuestra. Amar en la dificultad requiere amar como Él amó. A forma de introducción podemos definir que nosotros podemos tener ideas de qué es el amor, pero el Señor Jesús tiene la idea correcta de qué es el amor. Porque nosotros algunas veces sí amamos con condiciones. Y en este tiempo de pandemia es cuando nosotros como comunidad de fe, como iglesia, debemos sacar, aflorar el amor que Dios puso en nosotros, porque no hay otra manera. O sea, aquí la medicina no es suficiente, aquí el dinero no es suficiente, aquí ni el quedarnos muchas veces en la casa es suficiente, porque este es un virus que se contagia de unas formas tan inusuales y quizá por decirlo tan fáciles, que al final de la historia no interesa en dónde estés. Hay gente que ha resultado contagiada y ha dado positivo y ni sabe cómo se contagió, aislándose, guardándose en casa y termina contagiado. Entonces, que el Señor nos ayude a amar como Él amó. Mira, 3 puntos de predicación acerca de amar en tiempo de la dificultad. Lo primero tiene que ver con amar cuando estemos heridos y sufriendo. Lo primero que plantea el texto bíblico es que nosotros tenemos que amar aun cuando estemos heridos y aun cuando estemos sufriendo. Mira, el texto bíblico en Lucas capítulo 23, en el versículo 34 dice, y el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento el Señor Jesús estaba demostrando que estaba amando a sus enemigos, aun cuando Él estaba sufriendo. ¿Te das cuenta que tu reacción y la mía casi siempre, cuando estamos sufriendo, es cerrarnos al amor? Mira, coloquemos un ejemplo muy básico. Cuando un joven o una jovencita tuvo una relación quizá de noviazgo y no le fue tan bien, te das cuenta que cierra su corazón al amor. Y te das cuenta que muchas veces esta persona dice, el amor no es para mí. Porque cuando nosotros sentimos dolor, lo más fácil es cerrar el corazón y no amar. Y a mí me aterra que el Señor Jesús, en el tiempo de máximo dolor,
seguía amando a las personas. Entonces, mira, cuando el ser humano está herido, el ser humano no quiere amar. El ser humano querrá hacer otras cosas, pero el ser humano no quiere amar cuando está herido. Y te das cuenta que ni en la cruz, o sea, ni la cruz le pudo quitar la convicción de amor que el Señor Jesús tenía. Ahora que estamos hablando de Lucas capítulo 23, versículo 34, hablando de que el Señor Jesús amó a sus enemigos, amó a las personas que le estaban increpando y le estaban injuriando, a los que le habían escupido, le habían pateado, a las personas que le habían traicionado, porque lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Según el Evangelio, hasta los discípulos, en el momento en que a él lo toman preso, le abandonan. Entonces, todas las personas que el Señor Jesús había sanado, había salvado, esas personas aún le abandonaron. Entonces no era únicamente un dolor físico por su crucifixión, era un dolor en el alma. Porque las personas incluso que él quizá esperaba que estuvieran con él, no estaban. Pero aún así el Señor Jesús tuviera un dolor físico y aún así el Señor tuviera un dolor en su alma, un dolor interno como tal, el Señor Jesús nunca dejó de amar. O sea, ni la cruz le pudo quitar al Señor Jesús el amar a su iglesia, el amar a las personas e incluso amar a sus enemigos. Mira, este es el discurso de salida del Señor Jesús o el discurso final. Él dijo, yo amo a mis enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero te das cuenta, si quiere usted no lo busque, sino que yo le leo, te das cuenta que en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, nosotros casi siempre queremos que el que nos lastimó sea destruido. Es una reacción natural del ser humano, porque nosotros somos vengativos por naturaleza. O sea, aquí pues no vengamos a andar echando cuento que nosotros somos pues unas mansas palomas, porque estamos en este estuche llamado carne, llamado cuerpo, y este cuerpo quiere venganza, y este cuerpo quiere ver mal a la persona que te lastimó. Entonces nosotros muchas veces, mira el alcance de nosotros. Nosotros muchas veces usamos la oración, que es un método para conectarnos con Dios, para pedir venganza en contra de nuestros enemigos. Perdón, pero lo hemos hecho. La oración es algo que te conecta con Dios, pero la oración muchas veces la utilizamos para decir, Señor, y tú te vas a vengar de ellos. No, al final, ¿quieres que te diga algo? Nosotros queremos que la persona que nos haya lastimado pague por lo que hizo. El Señor Jesús en la cruz quiso que las personas que lo habían lastimado fueran perdonadas por el Padre. Y ahí tenemos la gran diferencia. Por eso tenemos que aspirar a amar como Él amó. Si alguien te hace daño, nosotros pensamos, y el Señor tomará venganza. Se metieron con la niña de los ojos y el Señor va a hacer justicia. Al final, el acto más grande de injusticia es el Señor Jesús en la cruz, el que no cometió pecado y fue a la cruz a pagar por tus pecados y los míos. Pero lo que te intento decir es que en nuestro momento de dolor, nosotros queremos que esa persona o esa situación que nos haya lastimado sea vengada. En el momento de máximo dolor del Señor Jesucristo en la cruz, Él quiso que esas personas que tanto daño le habían hecho fueran perdonadas. Y aquí yo creo que todos necesitamos hacer una reflexión. ¿Cómo es la manera correcta de amar? Y la manera correcta de amar, amados hermanos, según el texto bíblico, es amar como Él amó, queriendo aún que las personas que nos han hecho daño y que nos han lastimado lleguen al reino de los cielos. Porque es que al final la ecuación no es productiva. O sea, ¿y qué ganas vos vengando a la persona que te hizo daño? ¿No es mejor perdonarla y que la persona vaya al cielo? O sea,
Si ustedes me están entendiendo bien, el Señor Jesús está intercediendo por las personas que lo crucificaron. Y nosotros muchas veces, una persona o nos mira mal, o habló mal de nosotros, o tuvimos algún problema, por lo que sea. Y nosotros queremos que, uy, pero ojalá le vaya mal, y que, uy, Dios mío, esa rabia que nos da. El Señor Jesús en la cruz, a los que le patearon, le escupieron, le vituperaron. La narración de Isaías es excelsa para poder entender qué fue lo que pasó. El Señor Jesús está desnudo en la cruz, o sea, está avergonzado. Lo que un judío más cubre es su cuerpo y más cuida. Isaías dice que le quitaron la ropa. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, que él está como vestidito, como con un pañal, él no estaba así. Él está desnudo, según lo que dice Isaías. A él le toman la barba y se la arrancan. Le ponen la corona de espinas, lo escupen, le patean, le pegan con palos. Y ese ofendido, cuando ve en la parte inferior, porque él está arriba crucificado, ese ofendido, Señor Jesús, cuando ve abajo a las personas que le han hecho daño, no dijo, Padre, toma venganza por mí. No dijo, yo soy justo y ellos son injustos. Ese crucificado se puso a interceder por ellos, porque el Señor Jesús al final entendió cómo funcionaba el reino. Y es mejor que los que te han hecho daño lleguen al cielo y no que los que te han hecho daño y te han lastimado se condenen. Porque si el que te ha hecho daño va al infierno, hay una satisfacción personal tuya. O sea, como que, ok, al final le fue mal porque me hizo algo malo. Pero el Señor Jesús siempre entendió que la prioridad era que las personas llegaran al cielo. Por eso el primer punto de predicación es que si nosotros queremos amar en este tiempo preciso de dificultad, tenemos que amar como Él amó. Lo segundo que muestra el texto bíblico es amar con sacrificio. El amor tiene una alta dosis de sacrificio. En esta coyuntura precisa del Señor Jesús, hombre, el Señor Jesús demuestra un amor que es bien diferente, porque nosotros somos muy buenos amando a las personas que nos aman y que nos caen bien. Aquí el Señor Jesús está amando a sus enemigos. Un texto que nos puede servir para eso es Lucas, capítulo 23, versículo 35. Anda a la palabra del Señor y mira lo que dice. Amar con sacrificio es lo segundo que expone el texto bíblico. Lucas 23, 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mira, en esta cultura de el primero yo, segundo yo y tercero yo, qué bueno sería parecerse al Señor Jesús, que no pensó en su vida, sino que pensó en la vida de los demás. Lo que los soldados que se están burlando de él plantean es una realidad. Él se hubiese podido bajar de la cruz. O sea, tan simple y llanamente como eso. Él se hubiera podido bajar de la cruz. Y cuando ellos le están increpando y le están injuriando y se están burlando de él, le dicen, a otro salvó, pues que se salve a sí mismo. Y el Señor Jesús entendió que muchas veces es necesario sacrificarse para que otros reciban amor. Esa palabra sacrificio algunas veces no está muy bien recibida porque nosotros no entendemos el amor sacrificial. Nosotros entendemos el amor que nos da un beneficio. Nosotros entendemos el amor que es recíproco. O sea, yo amo a alguien y si ese alguien me devuelve su amor, yo estoy muy bien con ese tipo de amor. Pero el ser humano tiene que crecer y tiene que subir un escalón en amar aun cuando no le devuelvan ese amor. El Señor Jesús amó y ¿qué recibió? Escupitajos. El Señor Jesús amó y ¿qué recibió? Traiciones, aún de las personas más cercanas. ¿Qué te intento decir con esto? El amor del Señor Jesús no estaba condicionado o no estaba gobernado por qué tanto recibo del amor que yo primero doy. No, al Señor Jesús no le importaba qué tanto él fuera a recibir. De hecho, lo que recibió fue ingratitud y traición. Entonces, tenemos que salirnos un poco de la idea
que el amor es pleno únicamente cuando nosotros nos sentimos plenos. Porque la manera de amar del Señor Jesús es una manera de amar aun cuando no puedes recibir nada a cambio. Y no importa si te aman o no. Mira, el Señor Jesús se hubiera podido bajar de la cruz, pero permaneció allí por amor. Aquí hay una pregunta que no es necesaria que ustedes me contesten, sino que ustedes mismos se contesten. ¿Cuál ha sido el gesto de amor que has tenido en esta pandemia? No te voy a preguntar por 10, por 20 o por 30. ¿Cuál ha sido un gesto de amor sacrificial que en esta pandemia has dicho, caramba, yo me he sacrificado en la pandemia o en este tiempo de dificultad, que es el título de la predicación, en esta área? Porque tu vida requiere sacrificios de amor en tiempo de dificultad. Porque en el tiempo de dificultad todo el mundo corre, todo el mundo se esconde, todo el mundo saca excusas. Pero en el tiempo de la dificultad el Señor Jesús amó. Amó tanto, que amó tanto la iglesia que se entregó por ella, que dio su vida por ella. Nosotros en esta pandemia tenemos que, en algún punto de esta pandemia, no sé esto hasta cuándo vaya a ir, pero tenemos que sacrificar nuestro amor por alguien, por algunos, por una situación, por lo que sea. Esa pregunta te la quiero dejar en ese segundo punto de predicación. ¿Qué has hecho en amor sacrificial en esta pandemia? Porque cuando todo el mundo se aísla, porque cuando todo el mundo traiciona, porque cuando todo el mundo se retira, porque cuando todo el mundo sufre y es entendible, cuando todo el mundo hace otro tipo de cosas, la iglesia tiene que amar. La iglesia no puede hacer ninguna otra cosa. Los tiempos de dificultad en la Biblia se resuelven a través del amor. Dios nos quitó el castigo que venía para nosotros, porque pecadores somos todos los días. Dios, ¿cómo quitó el castigo? A través de enviar al Señor Jesucristo a la cruz. ¿Eso cómo se llama? Amor. Es a través del amor que se solucionan los problemas. No es a través de otro tipo de cosa. Quiero dejarte esa pregunta. ¿Qué vas a hacer en amor sacrificial en esta pandemia? A ver, si ya lo has hecho, te felicito, porque es el tipo de amor que la gente de afuera necesita ver en medio de la pandemia. Nosotros no podemos reaccionar como otras personas, que en el tiempo de dificultad se apabullan o echan para atrás. Nosotros en el tiempo de la pandemia tenemos que amar, porque ese es el mandamiento que está por encima de todas las cosas. Mira, el Señor Jesús no se salvó a sí mismo por amor. Si alguien demostró que no era egoísta con el amor, fue el Señor Jesús. ¿Te das cuenta que nosotros tenemos un límite de amor? Y en nosotros muchas veces están las frases, o sea, mira, estas predicaciones me encantan porque nos quitan todos los argumentos que nosotros como seres humanos podemos tener. A ver, nosotros siempre tenemos una excusa cuando de amar se trata. Nosotros algunas veces decimos, mira, yo ya le demostré mi amor a esa persona o yo ya hice lo que podía, yo llego hasta este punto. Y perdón, pero en la Biblia no hay límites. O sea, en la Biblia no hay límites referente al amor. De hecho, la Biblia demuestra que el amor sobrepasa y rebosa todos los límites a través de lo que el Señor Jesús nos está enseñando hoy, que aún en la cruz seguía amando a las personas que le habían hecho daño. Mira, yo siento en mi corazón literalmente decirte que tenés que quitar los límites de amor. Esas frases como que yo ya me esforcé lo suficiente, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo llego hasta aquí, a mí no me van a ver más la cara, yo ya me cansé. Hermano, esos límites hay que quitarlos. Porque cuando vos ves al Señor Jesús en la cruz del Calvario, amando, aun cuando estaba crucificado, los límites que vos y yo hayamos podido colocar no son necesarios y aparte de necesarios, no son lógicos, porque en la época de más dolor fue cuando él más amó. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es amar a tiempo. Hago un recorderis, como siempre lo hacíamos presencialmente. Primer punto de predicación, amar cuando estemos heridos y sufriendo.
Segundo punto de predicación, amar con sacrificio. Y tercer punto de predicación, amar a tiempo. Perdón si lo que voy a decir es chocante, pero así yo creo que usted me va a entender mejor. ¿Cómo somos de buenos nosotros llorándole a un ataúd? ¿Cómo el tiempo de amar en vida lo desperdiciamos? Y después de que la persona o el ser humano se va, hoy escogí el ejemplo de la muerte, que es muy pertinente porque es lo del Señor Jesús, porque fue su muerte. Y después de que la persona muere, nos invade como un arrepentimiento que yo creo que tiene más de remordimiento de no haber amado a la persona en vida y a tiempo. Si algo ha enseñado el COVID-19 es que personas absolutamente sanas, que hacen deporte, que no tienen mucha edad, personas jóvenes o así sean de mucha edad, pero que siempre fueron jóvenes, esta enfermedad se los puede llevar en 5, en 3 días. Si algo ha demostrado el COVID-19 es que puede matar a una persona en pocos días. ¿Y no será que nosotros dejamos de andar peleando con la gente y más bien empezamos a amar la gente? ¿Cómo somos de buenos nosotros para intentar llevar, o sea, las flores que llevamos al cementerio, nunca las llevamos en vida? Y eso algunas veces demuestra más que nuestro remordimiento funciona y tiene más escalas que nuestro propio amor. ¿No será que ha llegado el momento como de dejar los egos, los orgullos, hasta las envidias y empezar a amar a las personas? Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 43, hablando de amar a tiempo. Entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros amamos a tiempo, nos vamos a evitar remordimientos futuros. ¿Qué puede generar que pidas perdón por la humanidad y que salves a un malhechor en la cruz como lo hizo el Señor Jesús? La respuesta es el amor. Aquí necesitamos pensar de forma diferente referente a cuando nosotros reaccionamos de mala manera. Mira, ¿te das cuenta que siempre nosotros creemos que reaccionamos con rabia es por lo que nos han hecho? Y bíblicamente eso no es así. O sea, por ejemplo, en un matrimonio, hay discusiones. Hola, solteros, en los matrimonios se pelea también. Solteros, hola, en los matrimonios se pelea, ¿ok? Sí, porque de pronto los solteros dicen, ay, no, eso va a ser Alicia en el País de las Maravillas. No, 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 no. Aquí, hermano, hay dos egos, hay dos personas. En los matrimonios se discute, ¿ok? Bueno, en el mío, no sé en los de ustedes. Mira, nosotros tenemos un problema. Nosotros siempre que sentimos rabia o enojo ante alguien, nosotros nos justificamos y decimos que es por lo que nos han hecho. Me explico. Una discusión de un matrimonio. El esposo le hizo algo malo a la esposa y la esposa reaccionó mal y la esposa dice, yo reacciono mal porque primero mi esposo hizo algo malo o viceversa. A la persona que más le injuriaron, a la persona que más le pegaron y a la persona que más vendieron y traicionaron, llamado Jesús de Nazaret, a esa persona le hicieron absolutamente de todo y él nunca respondió mal. Antes respondía brindando amor. Paréntesis. O sea que la teoría de que usted y yo reaccionamos bruscamente por lo que nos han hecho es falsa. Nosotros no reaccionamos bruscamente por lo que una persona nos lastimó. Nosotros reaccionamos bruscamente por nuestra falta de amor. Si alguien tenía licencia para poder responder de manera violenta y negativa, era Jesús de Nazaret, porque le hicieron de todo. Hasta los discípulos más cercanos le traicionaron. ¿Y el Señor Jesús respondió mal? No, el Señor Jesús no respondió mal. Espérate,
Entonces yo no tengo licencia para responder mal cuando me agravian y me hacen alguna cosa mala. Bíblicamente no tienes licencia. Porque sentir rabia no está relacionado con la ofensa que has recibido. Sentir rabia está directamente relacionado con tu falta de amor, no con la ofensa que te hayan hecho. Hermano, vea, seamos honestos en esto. Hay gente que se ofende por bobadas, hermano. En serio. En serio, mira, nosotros cuando queremos pelear buscamos excusa. Cuando nosotros queremos discutir por algo que estamos como ese día que estamos bloqueados, ese día nos levantamos como con mal genio o algún tipo de cosa. Buscamos pelea donde no la hay. El ser humano es así. Entonces, por ejemplo, si mi esposa siempre me dice, hola amor, y ese día me dijo Américo, y yo quiero pelear, le digo, pero Américo es Vespucio, a mí me dices amor, o sea, y empezamos a pelear, y empezamos a pelear. Hermano, el que quiere pelear, pelea. Nosotros somos así, es la verdad. ¿Qué es lo que te intento decir? Tu reacción negativa cuando te hacen algo no está justificada en que primero te agraviaron. No, eso es mentira. Cuando usted y yo reaccionamos mal, no es porque nos han ofendido primero, es porque nos falta amor. Es porque nos falta amor. Porque si no, la persona que más hubiera tenido derecho a reaccionar mal es el Señor Jesús. ¿No es que a él le hicieron de todo? Y la pregunta es, ¿el Señor Jesús reaccionó mal? No. ¿Por qué? Porque amaba a la gente. ¿Cuál es la solución para tus malas reacciones? Llenarte de amor. O sea, creemos que sentimos rabia por lo mucho que nos han ofendido. Cuando nuestro bajo nivel de amor es que hace que tengamos episodios de ira y episodios muy desafortunados. Entonces, hasta hoy llegó la excusa de que, venga, ¿y usted por qué reaccionó mal? Ay, no, pastor, es que primero me ofendieron, entonces de malas. No, 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 no. Bájate ese bus. Eso no es así. Vení, ¿por qué reaccionaste mal? ¿O por qué gritaste? No, es que él me gritó primero. No, es que ella me gritó primero. No, esas excusas vamos a sacarlas del panorama. Cuando nos hagan algo malo, la reacción que nosotros le demos a la persona que nos ha agraviado demuestra qué tanto amor tenemos de Dios. Entonces, mira, lo que el Señor Jesús plantea o lo que Dios nos plantea para esta reflexión del día de hoy es amar por encima de todas las cosas. Así como el Señor Jesús amó a su iglesia, así como el Señor Jesús te amó aun cuando eras pecador, y lo seguimos siendo, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús nos vio metidos en nuestros problemas y se apiadó de nosotros, no nos empezó a sacar en cara las cosas malas que nosotros teníamos, sino que dijo, voy a amar a Américo, voy a amar a estas personas, sin necesidad de preguntarles cuánto han pecado. Y nosotros casi siempre que vamos a amar a una persona sacamos una lista de qué tan bueno y qué tan malo es. Entonces, si es una persona que es chévere, que nos cae bien, que nunca nos ha ofendido y que no es grosera, la podemos amar. Pero si es una persona que va en contra de nosotros, que siempre está hablando mal de nosotros, a una persona, o sea, una persona como que nos tiene rabia, decimos, no, a esta persona no hay que amarla. Hermanos, yo creo que ahí estamos confundiendo un poco los caminos. Porque Dios a vos y a mí nos amó sin la lista de pecados con la cual veníamos. Dios nos amó de manera plana. Ha llegado el momento que en el tiempo de pandemia la iglesia se caracterice no por si volvemos a abrir los templos o no, y confiamos en Dios en que algún día lo podamos hacer. Pero lo más importante en este momento no es abrir los templos o no. Lo más importante es que la iglesia muestre su amor a la humanidad y a la comunidad en la cual vive. ¿Ok? Entonces, amados, hoy el Señor quería hablarnos de eso, de amar en la dificultad, de amar con sacrificio y de amar a tiempo. Por este gran gesto de amor que el Señor Jesús tuvo de ir a la cruz, quiero invitarles a que tomemos los elementos de la Santa Cena que tengamos en casa, pero que busquemos un texto bíblico que yo creo que es muy pertinente y con ese terminaremos. El texto bíblico es el Salmo 107. Salmo 107.
Y usted lo va a tener listo porque esa va a ser nuestra oración de cierre después de compartir la cena del Señor. Yo voy a orar por los elementos y después participaremos de la cena del Señor, ¿ok? Señor, yo te doy gracias por el pan. Te doy gracias, Padre Celestial, porque este simboliza tu cuerpo, el cual fue entregado y partido por cada uno de nosotros, el cual llevó sobre de sí todos los azotes, el cual llevó sobre de sí todo el vituperio y lo malo que había en la humanidad, exactamente nuestros pecados. Gracias porque tu cuerpo llevó sobre sí la culpa que nosotros merecíamos. Oramos, Padre Celestial, por la copa. Oramos, Padre Celestial, por tu sangre, la cual, al vertirse sobre la tierra y sobre nosotros, nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial, porque ese es el nuevo pacto en tu sangre. Y gracias porque a través de esta, Padre Celestial, estamos reconciliados contigo. Que tu sangre, Señor, nunca deje de cubrirnos. Amada iglesia, la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, en total reverencia y amor a nuestro Jehová de los ejércitos, participemos del pan, por favor. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participemos de la copa, amada iglesia. Y tu palabra dice, Señor, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor, hoy nosotros como comunidad de fe, como personas que te amamos, queremos darte gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Un día como hoy tú resucitaste. Un día como hoy tú le demostraste tu amor a la humanidad. Gracias por no quedarte en la tumba. Gracias por resucitar, porque intercesor tenemos por cuanto abogado tenemos ante el Padre Celestial. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste de enviar, Padre Celestial, a tu Hijo a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Ayúdanos como iglesia a poder valorarlo y a poder entender que acciones como estas, Padre Celestial, que son un acto simbólico que determinan en una verdad espiritual, nos mantienen en comunión contigo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros clamamos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Amados, miren, el Salmo 107 muestra una verdad para este tiempo preciso. Y yo soy poco de leer textos bíblicos al final, pero yo honestamente creo que es muy pertinente hacerlo. Mira, el Salmo 107 en el versículo 19 al 22. La palabra del Señor dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza
y publiquen sus obras con júbilo. Yo estoy leyendo este salmo y pienso en la angustia y en la ruina, en la desolación que nosotros estamos pasando como nación, no únicamente nosotros, porque como siempre hemos hecho la reflexión, hay gente que la está pasando peor que nosotros, amados. Hay gente que la está pasando verdaderamente mal. Sí, algunos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos, algunos de nosotros hemos tenido problemas financieros, pero de una u otra forma hay personas que están en una peor condición que la nuestra. Y la palabra del Señor es la clave de todo. Dice el Salmo que Él envió su palabra y los pudo sanar. Este ha sido un tiempo para poder promulgar la palabra del Señor. No importa si sos líder, no importa si sos pastor. Lo más importante es que lleves la palabra, porque el llevar la palabra no es de líderes o de pastores o de misioneros. Llevar la palabra es de todos los que creemos en Dios. Así no sea con la Biblia abierta, lo que el Salmo dice es que la palabra es la que trae sanidad a la ruina, a la angustia y a la desolación. Este es un momento preciso para poder profundizar en la palabra. Eso yo sentía en mi corazón decirles, profundicen en la palabra, porque esta es la que puede llegar a traer sanidad. Hermanos, que el Señor les bendiga demasiado. Ha sido un placer poderles ver y confiando en Dios, el próximo domingo tendremos la misma mecánica y nos encontraremos para poder vernos y para poder saludarlos. Dios les cuide mucho. Amén.